El error comenzó cuando Clara preparó las loncheras por la mañana y, sin darse cuenta, colocó el recipiente de Benjamín en la bolsa de la señora Wallace. Benjamín salió con la caja más pequeña, mientras su madre llevaba sin saberlo la más grande a su oficina. Horas más tarde, cuando la señora Wallace abrió el recipiente a la hora del almuerzo, notó de inmediato que algo parecía inusual. La comida estaba preparada con el mismo cuidado de siempre, pero en el borde de la caja pequeños cristales blancos se adherían como escarcha. Al principio pareció extraño pero inofensivo, sin embargo, la inquietud la llevó a mostrar el recipiente a David, un colega mayor con formación médica. Al examinarlo bajo la luz, el rostro de David cambió por completo, palideció y con urgencia insistió en que Benjamín debía ser llevado al hospital de inmediato. Aunque la señora Wallace pidió explicaciones, él se negó a dar detalles y solo la presionó para actuar. Alarmada, envolvió cuidadosamente el recipiente en una bolsa y salió enseguida. En el coche sus pensamientos corrían descontrolados, recordó las semanas recientes en que Benjamín se quejaba de fatiga y dolor abdominal, síntomas que había atribuido al estrés, pero que ahora parecían mucho más graves. En el hospital analizaron el recipiente y confirmaron la presencia de arsénico, un veneno lento pero letal que daña los órganos con el tiempo. La revelación golpeó a la señora Wallace con una fuerza devastadora. La vida de Benjamín había estado en peligro por más tiempo del que imaginaba. Cada comida que había confiado a Clara, la mujer en la que veía a una hija, podía haber sido parte de su destrucción. El médico advirtió que, si el veneno se había consumido de forma regular, la intervención inmediata era crucial para evitar daños irreversibles. La señora Wallace salió del hospital turbada, con el conocimiento de que ya era demasiado tarde para respuestas simples. El recipiente que llevaba no era ya símbolo de cuidado, sino prueba de una traición imperdonable. Sentada en su coche, comprendió el alcance de lo ocurrido. La equivocación de intercambiar loncheras había revelado una oscuridad que de otro modo habría permanecido oculta. Pensó en Benjamín, ajeno a todo, y un miedo helado la recorrió. Debía protegerlo a toda costa, pues su supervivencia dependía de sus decisiones. La sustancia hallada en la comida no era un accidente, sino un intento deliberado de dañarlo lentamente, disfrazado en platos cotidianos. Cada recuerdo de sus quejas cobraba ahora sentido, su palidez, su agotamiento, sus dolores difusos. La señora Wallace revivió cada ocasión en que Clara había insistido en preparar las comidas sola, sonriendo dulcemente mientras ocultaba un control férreo sobre la cocina. Lo que antes parecía dedicación ahora la llenaba de sospecha. La idea de acusarla directamente era insoportable, pero la evidencia pesaba demasiado. El análisis médico confirmaba el peligro. No podía volver a casa y mostrar su temor, pues si Clara era culpable, desenmascararla de inmediato podría poner a Benjamín en mayor riesgo. Decidió guardar silencio y observar. De pronto, recordó los documentos legales que había firmado en el pasado, donde figuraba Clara junto a Benjamín como heredera de todo en caso de que él muriera antes que ella. El detalle la estremeció. Si Clara conocía esos términos, el envenenamiento podía estar motivado no solo por control familiar, sino por herencia y fortuna. La traición, de ser cierta, era calculada y no personal. Al llegar a casa se obligó a aparentar normalidad. Benjamín estaba en el trabajo y Clara se movía con tranquilidad, preguntando sobre la rutina diaria como si nada ocurriera. Pero cada sonrisa le resultaba falsa, cada gesto sospechoso. Encerrada en su habitación, la señora Wallace revisó nuevamente los papeles de la herencia. Las palabras eran claras: todo pasaría a Clara si Benjamín moría antes. El peso de la verdad la aplastó, aunque aún luchaba con la duda de si aquella mujer, con su amabilidad constante, podía ser capaz de semejante engaño. Su amor por Benjamín le exigía actuar. Decidió observarla en silencio, reunir pruebas, protegerlo con cautela y paciencia. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Vivía con el secreto que la consumía, viendo en Benjamín señales de agotamiento y malestar, confirmando que el veneno avanzaba en su cuerpo. Pero no podía advertirlo sin ponerlo en mayor peligro, así que lo vigilaba en silencio mientras observaba cada gesto de Clara en la cocina. Lo que antes parecía devoción ahora era método y ocultamiento. Cada comida se volvió un tormento.
miraba a su hijo comer y sentía terror en cada bocado, recordando las advertencias médicas sobre los efectos acumulativos. Necesitaba pruebas y empezó a idear formas de obtener muestras de la comida sin levantar sospechas. Por las noches, mientras el silencio la oprimía, planeaba cómo salvar a su hijo sin precipitarse. La traición la desgarraba, pero la evidencia era clara: alguien quería muerto a Benjamín, y todo apuntaba a Clara. Así, con pasos cautelosos, comenzó a recolectar discretamente restos de los alimentos servidos, escondiéndolos en su bolso con las manos temblorosas, mientras Clara, atenta solo a Benjamín, no advertía nada. Esas muestras se convirtieron en sus salvavidas, pequeños fragmentos de una posible prueba que podían confirmar sus temores o liberarla de ellos. Pidió ayuda a David una vez más, entregándole la comida en silencio, confiando en que la enviaría a analizar discretamente. La espera la atormentaba, cada día era más largo, cada noche más pesada, mientras recordaba la expresión cansada de Benjamín. Sus pasos eran más lentos, su apetito disminuía y sus sonrisas ocultaban incomodidad. Para él la vida seguía con normalidad, pero para ella cada detalle era una señal de alarma. Cuanto más lo observaba, más segura estaba de que el tiempo se agotaba. Cuando llegaron los resultados, confirmaron su miedo. Las muestras, como la lonchera anterior, contenían trazas de arsénico. Ya no había lugar para la duda: las comidas preparadas por Clara estaban envenenadas. El mundo de la señora Wayase se derrumbó aún más al absorber la certeza. La traición era más profunda porque ya no admitía negación: la mujer recibida como familia estaba poniendo en peligro deliberadamente la vida de su hijo. La rabia la atravesó, pero se contuvo de actuar impulsivamente. Revelar su conocimiento sin estrategia podía ser fatal. Clara podía intensificar sus esfuerzos y Benjamín, ignorante del peligro, podía descartar las advertencias de su madre como paranoia. Comprendió que salvarlo requería paciencia, pruebas y el momento adecuado. Esa lucha entre emociones y razón la dejaba inquieta. Pasaba las noches sola, mirando las pruebas, con el corazón cargado de furia y desesperación, pero su amor por Benjamín fortalecía su determinación: no permitiría que se convirtiera en víctima de una crueldad silenciosa. Comenzó a notar detalles de Clara que antes había pasado por alto: su insistencia en controlar la cocina, su empeño en servir primero a Benjamín, la forma en que vigilaba su plato. Todo adquiría un nuevo significado bajo la sospecha: no era devoción, sino determinación de que el veneno llegara a su objetivo. Hasta las miradas que parecían cálidas ahora le parecían cálculos ocultos, y cada sonrisa un filo afilado. La resolución de la señora Wayase se endureció: no permitiría que el plan de Clara triunfara. Se preparó para el momento en que la verdad pudiera ser revelada sin lugar a dudas. Mientras tanto, soportaba el tormento diario de ver a Benjamín comer lo que podía dañarlo, apretando el pecho con cada bocado. Fingía comer más de lo que realmente hacía, apartando porciones cuando Clara no la miraba, guiada por el instinto de protegerse. Su fuerza provenía del recuerdo de Benjamín niño, lleno de vida y risas, recordándole lo que había defendido toda su vida como madre. Se prometió en silencio que ninguna traición le arrebataría a su hijo. Su objetivo se volvió claro: reunir suficientes pruebas para confrontar a Clara con evidencias irrefutables y garantizar la seguridad de Benjamín a cualquier costo. Esa batalla silenciosa dentro de su propio hogar se convirtió en el centro de su existencia, y aunque el agotamiento y el dolor la consumían, su determinación permanecía intacta. Sus días se transformaron en vigilancia constante, observando cada cambio en la salud de su hijo. Su voz cargaba cansancio, sus pasos eran pesados, y su energía se apagaba poco a poco. Benjamín atribuía su debilidad al exceso de trabajo, sin saber que su confianza en la rutina lo estaba destruyendo. La señora Wayase cargaba el secreto como una piedra en el pecho, incapaz de compartirlo, pero sin escapar de su peso. Continuaba recogiendo muestras con la ayuda de David, y cada prueba confirmaba la certeza aterradora: Clara estaba envenenando a su hijo. Sin embargo, Clara nunca se desvió de su comportamiento. Moviéndose con calma, servía a Benjamín con aparente devoción, sin que nadie pudiera sospechar la oscuridad de sus acciones. Para los demás era la esposa perfecta, y Benjamín, confiado, permanecía ciego al peligro.
Esa ceguera destrozaba a su madre. Quería gritarle la verdad, pero temía empujarlo más hacia Clara y perderlo para siempre. Esperó, reuniendo fuerza y pruebas, confiando en que llegaría el momento en que la negación sería imposible. Las noches eran las más duras. Sola en su habitación, miraba los resultados, el recipiente, y rara vez lograba dormir. Cuando lo hacía, soñaba con perder a Benjamin. Despertaba con lágrimas, pero repetía su voto: no permitiría que Clara venciera. Se movía con calma medida, ocultando su miedo tras expresiones controladas, sin dejar que Clara sospechara. Cada mirada y cada palabra eran analizadas como si viviera en un campo de batalla silencioso. Pensaba en el posible objetivo final de Clara. Los papeles de la herencia le daban un motivo claro. Si Benjamin moría, ella lo heredaría todo. Esa idea la llenaba de ira y temblor, pero la furia no bastaba, debía ser paciente y estratégica. Imaginaba la confrontación, cómo mostraría las pruebas, cómo se plantaría ante Clara sin temor. Pensaba en la cara de su hijo al descubrir la traición, en el dolor que sentiría. Esa visión alimentaba su fuerza. Aún así, la duda persistía: ¿podía Clara ser tan cruel? Buscaba en su memoria alguna señal de inocencia, pero todo parecía teñido de sospecha. Los hechos pesaban más que los sentimientos, las comidas estaban envenenadas y Benjamin se debilitaba. Se preparó para el día en que expondría a Clara, porque cada día que pasaba el tiempo se acortaba. La salud de Benjamin se deterioraba y la urgencia crecía. Clara seguía actuando igual, sirviendo con precisión escalofriante, y el hogar se había convertido en una prisión dominada por el miedo. Sin embargo, la señora Wayase no cedió, organizó junto a David un registro detallado de las pruebas, cada resultado convertido en un arma contra la mentira. Pensó en acudir a las autoridades, pero el miedo a que Clara sospechara la detuvo. Sabía que, si se sentía acorralada, podría volverse aún más peligrosa. Por eso decidió resistir un poco más, hasta que la verdad pudiera revelarse con certeza. Las noches continuaron siendo una tortura, el reloj sonaba más fuerte, y ella se aferraba a la promesa de no dejar que la indecisión costara la vida de su hijo. Recordaba a su esposo ausente, los sacrificios pasados, y todo lo que había entregado por Benjamin, y ese amor se transformaba en acero. Empezó a guiar a su hijo hacia la atención médica bajo excusas de salud general, esperando protegerlo sin que sospechara el peligro. Vigilaba cada mirada de Clara, cada gesto, y notó momentos en que sus ojos se posaban en ella con sospecha, como si pusiera a prueba su conciencia. Pero la señora Wayase respondía con calma, ocultando su conocimiento, porque sabía que la guerra no era solo contra el veneno, sino contra la percepción. Si Clara la creía ignorante, Benjamin tendría más tiempo, pero si descubría su sospecha, el peligro se volvería incontrolable. Wayase lo sostuvo con manos firmes. Cada día que resistía, su determinación se afilaba, preparándose para la confrontación inevitable que decidiría si su hijo vivía o moría. La silenciosa tensión dentro del hogar se profundizaba con cada jornada. La señora Wayase cargaba su secreto en silencio, midiendo cada acto para no despertar sospechas. Clara se movía con su habitual compostura, pero bajo su calma había una precisión cortante que la señora Wayase ya no podía ignorar. Las comidas se preparaban con control, se servían con atención minuciosa y se vigilaban con intensidad discreta. Benjamin aceptaba esos gestos como amor, ciego al peligro escondido, y a su madre se le partía el corazón ante su inconsciencia. Él seguía debilitándose, con pasos más lentos, piel más opaca y un cuerpo que respondía al veneno de formas que no podía explicar. La señora Wayase contaba cada síntoma como una advertencia de que el tiempo se le escapaba entre los dedos. La evidencia reunida bastaba para confirmar la verdad, pero el desafío era exponerla sin alertar a Clara antes de tiempo. Cada comida se volvía una prueba de contención, comía en silencio, tragando lo que ya sospechaba, fingiendo confiar en lo que temía, desviando porciones cuando podía y ocultando su cautela tras gestos naturales, mientras sus ojos seguían cada movimiento de Benjamin. Por dentro, el miedo la roía como una marea implacable; por fuera, mantenía una máscara de serenidad. Sabía que un solo desliz podía despertar la sospecha de Clara y acelerar la amenaza.
Las noches no ofrecían paz. A solas en su habitación, extendía sobre el escritorio los resultados de las pruebas, documentos que formaban una cadena de pruebas irrefutables. Los leía una y otra vez, memorizando cada detalle y fortaleciendo su resolución. Los números y términos médicos confirmaban lo que su corazón ya sabía: las comidas estaban envenenadas, las dosis eran pequeñas pero mortales con el tiempo, y Benjamin había consumido suficiente como para evidenciar un deterioro visible. La obsesionaba cuanto más podría resistir antes de que fuera demasiado tarde. Pensaba en la infancia de su hijo, en la risa que llenaba la casa, en las luchas tras la muerte de su esposo, en los sacrificios para asegurar su futuro. Todo eso estaba amenazado por la mujer que se sentaba frente a ellos en cada comida, sonriendo como si nada. La traición dolía más cada día. Su amor por Benjamin alimentaba su determinación y sabía que el momento de la confrontación se acercaba, no podía esperar para siempre. Cada bocado lo acercaba al desastre, y la idea de perderlo le era insoportable. Pero no bastaba el miedo, debía esperar la oportunidad correcta. Su resolución se templó en estrategia, ordenó las pruebas, informes y muestras en una carpeta que hablaría por sí sola cuando llegara la hora, imaginando presentarla ante Benjamin para que viera la verdad con sus propios ojos y entendiera el peligro. Cada día de espera era un tormento que soportaba con la fuerza de una madre que no se rinde. El comportamiento de Clara seguía controlado, pero la señora Wayase percibía señales sutiles de una conciencia más aguda, miradas que se alargaban, preguntas con matices de curiosidad, como tanteando los límites de la sospecha. La batalla silenciosa ya no estaba oculta, ambas se movían con cautela, rodeándose con pasos medidos, ocultando sus verdaderas intenciones. Para la señora Wayase, la lucha era por la vida de su hijo; para Clara, el propósito permanecía velado, pero la evidencia hablaba más fuerte que su sonrisa. La atmósfera de la casa se volvió más pesada, cargada de una tensión que no podía decirse en voz alta. Sin palabras, la guerra había comenzado. La tensión se espesó hasta que cada momento compartido fue una prueba. Benjamin, ajeno al conflicto, siguió su rutina diaria, con confianza intacta en Clara y gratitud por sus cuidados, mientras su cuerpo revelaba la verdad: el peso que antes llevaba con fuerza ahora lo vencía, su postura se encorvaba por el cansancio y su tez perdía color. Cada tos, suspiro o gesto de dolor atravesaba a la señora Wayase con una agonía renovada. Medía su declive en cada movimiento, sabiendo que el veneno apretaba su cerco. Tenía pruebas suficientes, pero la clave era el momento. Si actuaba demasiado pronto, Clara podía actuar con mayor ferocidad; si demasiado tarde, quizá Benjamin no viviría para escuchar la verdad. Llevaba la carpeta a todas partes, escondida pero siempre cerca, un escudo que algún día pondría ante su hijo. Por la noche ensayaba el instante, imaginando el rostro de Benjamin al comprender la traición y el silencio que caería cuando se rasgara la máscara de Clara. Ese pensamiento la llenaba de temor y determinación: la revelación lo salvaría y lo rompería. Con los días, la compostura de Clara empezó a cambiar de forma apenas perceptible. Sus ojos buscaban señales en la cara de la señora Wayase, se detenían en pausas vigilantes, como si olfateara la sospecha. El aire entre ellas se volvió frío, cargado de hostilidad muda, y cada comida fue un escenario donde las miradas pesaban más que las palabras. Benjamin no veía la tormenta, pero su madre sentía cada segundo clavarse en el pecho. Se movía con prudencia, escondiendo el miedo tras una calma practicada, mientras su mente buscaba el momento justo para actuar. Ya no podía esperar mucho, la salud de Benjamin caía deprisa y el veneno apretaba su puño. Estudió los hábitos de Clara, esperando una grieta en la rutina, y se preparó para la exposición, recordándose que el amor por su hijo superaba cualquier miedo. A veces se preguntaba cuánto tiempo llevaba Clara ejecutando su plan, cuán meticulosa había sido, cuán hondo había enterrado sus intenciones. Pensar que esa crueldad vivía bajo su techo la enfermaba. La traición dolía más cada vez que recordaba la risa, la amabilidad y las palabras de cuidado de Clara, ahora apestando a engaño. Esa ira alimentaba su decisión de sacar la verdad a la luz, pero siguió conteniéndose, esperando la alineación de evidencia y oportunidad. La casa era ya un campo de batalla silencioso, cada rincón lleno de secretos.
La señora Wayase soportó el tormento con firmeza, su paciencia afilada por el miedo, sabiendo que la espera estaba por terminar. El punto de inflexión llegó antes de lo previsto, la salud de Benjamín se hundió con rapidez, su fuerza se desvaneció hasta que lo cotidiano le pesaba, su palidez y su agotamiento ya no admitían la excusa del cansancio. La urgencia la apremió como nunca. La carpeta dejó de ser un escudo para el futuro y se convirtió en un arma que debía usar de inmediato. La batalla silenciosa había llegado al límite, y esperar significaba arriesgar la vida de Benjamín. Reunió resultados, muestras y notas, lista para la verdad. El corazón le latía con miedo y resolución, la confrontación cambiaría a la familia para siempre. No podía imaginar el dolor de Benjamín al saber que quien más confiaba lo destruía poco a poco, pero callar era permitir que el veneno terminara su obra. Ya solo quedaba actuar. La confrontación se desarrolló con una inevitable quietud, la evidencia se colocó ante Benjamín con cuidado, cada página llegaba a la misma conclusión innegable. Ya no podía ignorar las señales de su cuerpo ni desechar el peso de las pruebas. La señora Wayase vio cómo la comprensión lo atravesaba, rompiéndole el corazón ante la angustia en sus ojos. Su mundo, construido sobre la confianza y la compañía, se fracturó en un instante. La máscara de calma de Clara no resistió la luz cortante de la verdad, pruebas, muestras y el deterioro de Benjamín deshicieron su ilusión. Su silencio dijo más que cualquier palabra. La casa que había ocultado la traición se convirtió en escenario de su exposición. Benjamín, debilitado, por fin vio con claridad el peligro que lo rodeaba. El vínculo con Clara se desmoronó, y lo reemplazaron el shock, el dolor y la incredulidad. La señora Wayase se mantuvo firme, con una fuerza arraigada en el amor que la había conducido hasta allí. Había temido este día, pero ahora lo enfrentaba sin titubeos. La escena no fue dramática ni ruidosa, no hacía falta. El peso de la evidencia, el sufrimiento visible y el veneno indiscutible bastaron para derrumbar la mentira. El silencio de Clara lo reveló todo. El aire se volvió denso con la final inevitabilidad. La realización de Benjamín le trajo un dolor inmenso, pero también el inicio de su supervivencia. La verdad, devastadora, le ofrecía la oportunidad de vivir, sanar y salir de la sombra que lo consumía. La señora Wayase sintió dolor y alivio a la vez, dolor por la confianza destruida y por una traición que envenenó el cuerpo de Benjamín y los cimientos de la familia, alivio porque la amenaza salió a la luz y ya no podía actuar en silencio. Miró a su hijo, frágil pero vivo, y supo que cada miedo y cada resistencia la habían conducido a este punto. La confrontación arrancó la máscara de la falsa devoción y mostró la crueldad escondida. Aunque el daño era profundo, el camino hacia la curación era posible. La guerra silenciosa se rompió en verdad y, aunque quedarían cicatrices, la vida de Benjamín se salvó de las sombras que intentaron destruirlo. Las secuelas de la revelación dejaron un pesado silencio en la casa. La verdad, antes oculta tras gestos de cuidado, se mantenía ahora expuesta con una claridad implacable. Benjamín, aunque debilitado por el veneno, inició el lento proceso de recuperación bajo atención médica. Su cuerpo llevaba las marcas de lo sufrido, pero con tratamiento y tiempo, el daño podría sanar. Lo que no sanaría tan fácilmente era la herida abierta en su corazón. La traición lo dejó conmocionado, su confianza hecha añicos al comprender que quien había acogido más cerca buscó su destrucción. El dolor persistía en sus ojos, reflejo de una fe rota y una certeza perdida. La señora Wayase, aunque aliviada de haber salvado a su hijo, cargaba su propia pena. La mujer a la que había considerado una hija no solo traicionó a su familia, sino que convirtió el amor y la confianza en armas. Las comidas destinadas a nutrir se habían torcido en instrumentos de daño, y el hogar, antes símbolo de consuelo, se había vuelto el campo de una guerra silenciosa. Sin embargo, pese a la devastación, la señora Wayase se mantuvo firme, convencida de que la resistencia había preservado la vida de su hijo. Había soportado en silencio el peso del miedo, noches sin dormir y el tormento de la sospecha hasta el momento en que la verdad ya no pudo negarse. Su paciencia, aunque dolorosa, aportó las pruebas que salvaron a Benjamín. La presencia de Clara se desvaneció como una sombra incapaz de ocultarse, despojada del disfraz,
dejó de ser figura de confianza para convertirse en símbolo de traición. Su ausencia hizo la casa más fría y vacía, pero más segura. La señora Wayase sabía que la sanación requeriría tiempo, no solo para el cuerpo de Benjamín, sino para su espíritu. Permaneció a su lado, ofreciéndole el mismo cuidado inquebrantable de siempre. Cada instante dedicado a protegerlo valió la pena, su supervivencia era la prueba de la fuerza de su amor. En la quietud posterior, recordó el largo camino de la sospecha a la certeza, del miedo a la acción. El hallazgo del veneno en la lonchera destruyó la ilusión de seguridad, pero también reveló su propia resiliencia, enfrentó el engaño camuflado de amabilidad, libró una batalla invisible y salió con su hijo vivo. Las cicatrices permanecerían, pero también la fortaleza. La historia que empezó con un simple error terminó en supervivencia, recordatorio de que incluso la traición más oscura puede vencerse con vigilancia y amor. La señora Wayase sabía que su vida no volvería a la inocencia de antes, la confianza sería más difícil de otorgar y el recuerdo de la traición siempre rondaría. Pero al mirar a Benjamín, que recuperaba fuerzas, sintió la certeza de que su resistencia había salvado lo esencial. La tormenta había pasado, dejando piezas rotas que podían recogerse, reconstruirse y rehacerse en un futuro sin sombras. La batalla librada en silencio había terminado y, aunque las heridas tardarían en sanar, el vínculo entre madre e hijo salió intacto. El amor lo sostuvo a través del engaño, y la verdad restauró el camino. En las semanas siguientes, el hogar vivió bajo un velo de quieta inquietud, un silencio que parecía presionar las paredes y resonar en cada rincón. La recuperación de Benjamín fue constante pero frágil, su cuerpo respondía al tratamiento, pero su espíritu cargaba un peso que ningún médico podía curar. La traición persistía en su mente, convirtiendo los momentos de calma en recordatorios de lo que casi le arrebata la vida. Comía con cautela, a veces con las manos temblorosas, pues su confianza en el simple acto de alimentarse había quedado destrozada. La señora Wayase permanecía siempre a su lado, vigilante e incansable, cuidando cada detalle para que nada escapara a su atención. Su amor lo había guiado a través de la tormenta y ahora era la base sobre la que él se reconstruía. La ausencia de Clara dejó un vacío imposible de ignorar, su conversación y sus gestos, antes aparentes muestras de calidez, eran ahora máscaras de crueldad. Con su partida, la casa se sintió más vacía y fría, como si se hubiera retirado una sombra que dejó su huella. Las comidas fueron más calladas, las tardes más largas y las rutinas compartidas se volvieron actos solitarios de resistencia. Pero en ese vacío había seguridad, y para la señora Wayase eso bastaba para aliviar su duelo. Había sacrificado la paz mental, soportado noches de tormento y días de miedo silencioso, pero su hijo vivía, y eso lo era todo. Cada día se repetía que el amor fue más fuerte que la traición, que la vigilancia venció al engaño y que la supervivencia se ganó con paciencia y fortaleza. Benjamín, sin embargo, cargaba cicatrices más hondas que las visibles, su confianza, antes dada sin reservas, ahora yacía rota. Se volvió más reservado, hablaba menos, pensaba más, luchando con la cercanía prolongada del engaño. Le costaba imaginar compañía sin sospecha, separar la devoción del fingimiento. La señora Wayase veía las sombras en sus ojos, comprendía su silencio y le ofrecía presencia antes que palabras. A menudo regresaba mentalmente al momento en que vio los pequeños cristales blancos en la lonchera, aquel detalle deshizo la ilusión y desencadenó la verdad. Pensaba en lo fácil que habría sido ignorarlo y en lo frágil que fue la línea entre seguir a ciegas y salvar la vida por estar alerta. Esa memoria afianzó su convicción de que la vigilancia debía perdurar. Sabía que la confianza, una vez rota, no recupera su pureza, pero puede transformarse en sabiduría, una prudencia necesaria que recuerda que las apariencias engañan y que el amor debe ir custodiado por la conciencia. Por las tardes, mientras Benjamín descansaba, ella lo miraba con mezcla de dolor y alivio, recordando los años de crianza, los sacrificios y el orgullo de verlo crecer. Haber estado a punto de perderlo por una traición fue una herida que no cerraría del todo, pero salvarlo le entregó un triunfo sobre la oscuridad. Prometió que, por muy persistente que fuese el recuerdo del engaño, el vínculo entre madre e hijo no se quebraría. La casa estaba más tranquila, sin la ilusión que había ocultado el peligro,
pero en esa calma había resiliencia. Cada día Benjamin estaba un poco más fuerte y cada día ella se repetía que su supervivencia fue comprada con vigilancia, paciencia y amor. Las cicatrices quedarían, pero también la fuerza que lo sostuvo. La salud de Benjamin se restauró poco a poco, con avances irregulares, días de energía renovada seguidos de jornadas de fatiga pesada. Su cuerpo, envenenado durante tanto tiempo, debía reaprender el equilibrio y cada paso adelante le recordaba lo cerca que estuvo de la destrucción. La señora Wayase, siempre atenta, guiaba sus comidas, revisaba medicinas y no permitía que nada amenazara de nuevo su rutina. Su devoción pasó de la vigilancia silenciosa al cuidado constante, pero el peso del miedo nunca desapareció del todo, no podía mirarlo sin recordar lo frágil que había sido su salvación. Para Benjamin, las mejoras físicas quedaban a la sombra de su tormento interior, la risa compartida, las comidas confiadas y los gestos amables con Clara regresaban deformados por la crueldad. Se preguntaba cuando comenzó la máscara, cuánto tiempo estuvo ciego. Esa amargura lo volvió receloso. La señora Wayase sufría al verlo, pero entendía que la supervivencia ya era una victoria, el dolor era el precio de la verdad, y aunque dejara cicatrices, había preservado la vida. La ausencia de Clara transformó la casa, al principio el vacío dolió, pero pronto se volvió consuelo, señal de que la amenaza ya no rondaba. La señora Wayase abrazó ese silencio y llenó el espacio con su fortaleza, ofreciendo estabilidad mientras él se reconstruía. Amanecía con determinación renovada y anochecía recordando que la oscuridad no volvería. Con el tiempo, surgieron señales de sanación, pasos más firmes, apetito que volvía con cautela, destellos de luz en sus ojos. Esos indicios dieron esperanza, después de la traición, también puede haber crecimiento. Pero la lección quedó grabada, la vigilancia sería su compañera constante, nada se confiaría sin escrutinio y nada se aceptaría sin examen. En su soledad, la señora Wayase reconoció la fuerza descubierta en sí misma, soportó el miedo, cargó la sospecha y enfrentó la traición sin rendirse. La inocencia no volvió, pero no era necesaria, en su lugar quedó la fortaleza. La traición dejó cicatrices, pero reveló coraje, y ese coraje bastaba para avanzar. El tiempo suavizó los bordes afilados del tormento sin borrarlos. Benjamin recuperó vigor y color, aunque la memoria del engaño dejó marcas imborrables. Vivía con cautela, con una reserva tranquila, consciente de que el peligro puede esconderse bajo lo aparentemente seguro. La señora Wayase aceptó esos cambios sin reproche, la supervivencia tiene costo y la sabiduría nacida del dolor no se pierde. La casa, antes de armonía falsa, halló un ritmo sereno marcado por la resiliencia más que por la inocencia, comidas sencillas sin miedo, conversaciones medidas y silencios que ya no eran máscaras sino compañía. El vínculo entre madre e hijo, probado por sombras y fortalecido por la resistencia, emergió intacto e inquebrantable. Ella recordaba la ruta de la sospecha a la revelación, del miedo a la verdad, el secreto que la oprimía mientras reunía pruebas en silencio, el tormento de verlo comer con peligro en cada bocado, y la confrontación final que nadie pudo negar. No hubo arrepentimiento, actuó con paciencia donde la prisa habría fallado, con valor donde el miedo habría quebrado, y con un amor que no se rindió. Su vigilancia preservó la vida de Benjamin, y cada sacrificio valió la pena. Clara quedó como una sombra del pasado, recordatorio de que la confianza mal puesta destruye, pero también de que la traición puede superarse. Su ausencia dejó una cicatriz y una lección. El engaño vivió bajo su techo, pero la verdad sobrevivió, y el amor demostró ser más fuerte que la crueldad. La señora Wayase aceptó que la confianza ya no sería libre como antes, no por debilidad sino por sabiduría. Se sostuvo con orgullo sereno, enfrentó una de las mayores pruebas de una madre y salió con su hijo vivo. Benjamin, marcado por la tristeza, halló fuerza en seguir adelante, reconstruyó su vida paso a paso, guiado por la presencia constante de su madre, trabajó con disciplina, cuidó su salud con vigilancia y aprendió a vivir no con miedo a la traición, sino con conciencia de su posibilidad. El dolor persistía, pero no lo definía, la supervivencia trazaba su camino y le recordaba el segundo chance. Ella lo observaba con alivio y esperanza, sabiendo que el futuro,
aunque cambiado para siempre, aún le pertenecía. La tormenta pasó, dejando cicatrices y una base de fortaleza. La quietud del hogar hablaba ya de resistencia y no de peligro, de supervivencia y no de traición. Y, con el paso de los meses, la señora Wayase cerraba cada noche con una verdad: el amor los guió por la oscuridad, la vigilancia preservó lo esencial y la verdad restauró un lazo que ninguna traición pudo romper. Su historia comenzó con un error que reveló un peligro oculto y terminó en supervivencia, resiliencia y la inquebrantable fuerza de la devoción de una madre.